Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, porque hoy, amigos míos, tenemos un bombazo. Prepárense porque la noticia que les voy a contar ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Ya sé que muchos de ustedes son súper fans del drama, del chismecito, y de todo lo que se cuece en el mundo del entretenimiento, y hoy, déjenme decirles, la cosa se pone buena. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Serine y Atay. Sí, los mismos. Para los que no estén tan familiarizados, estamos hablando de dos de las estrellas más grandes de Turquía, dos actores con una trayectoria impresionante, con una legión de fans en todo el mundo, y que bueno, ahora mismo, están en boca de todos. ¿Y por qué están en boca de todos? Pues porque el 19 de septiembre de 2025, la noticia que salió a la luz, dejó a todo el mundo boquiabierto. ¿De qué se trata? Bueno, ya se imaginan por el título, ¿verdad? Pero no les voy a adelantar nada. Lo que sí les puedo asegurar es que este vídeo va a estar lleno de detalles, de análisis, y por supuesto, de toda la información que necesitan saber sobre este acontecimiento que ha revolucionado la farándula turca. Así que si son nuevos en el canal, no duden en suscribirse. Ya saben, activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque aquí siempre estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, desde las series y películas más taquilleras hasta los chismes más jugosos de las celebridades. Suscríbanse, dejen un like, compartan el vídeo con sus amigos y formemos juntos una comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, y todo lo que piensen sobre este tema. Y ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque vamos a desmenuzar la noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo. El 19 de septiembre de 2025, Serine y Atay sorprendieron a todos. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Qué es lo que tiene a todo el mundo hablando? Pues verán, la noticia saltó a la luz a través de diversos medios de comunicación, principalmente en Turquía, pero rápidamente se extendió por todo el mundo gracias a las redes sociales y a la rapidez con la que se comparte la información en la actualidad. La información inicial fue bastante escueta, pero con el paso de las horas y los días, se fueron filtrando más detalles, y la historia se hizo cada vez más interesante. La primera información que se supo fue que Serine y Atay fueron vistos juntos. Sí, lo oyeron bien. Y no solo eso, fueron vistos en una situación, digamos, comprometedora. Para entender la magnitud de la noticia, tenemos que tener en cuenta el contexto. Ambos actores, a pesar de ser muy conocidos, siempre han mantenido su vida privada muy privada. Han tenido relaciones, por supuesto, pero siempre se han mostrado muy discretos, y han evitado a toda costa los escándalos y los chismes. Además, y aquí viene el otro punto clave, cada uno tenía, o mejor dicho, tenía, una relación sentimental consolidada. Serine en ese momento estaba saliendo con un reconocido empresario, y Atay también tenía pareja. Para ser precisos, mantenía una relación con una actriz muy popular en Turquía. Así que imagínense la sorpresa, el revuelo, la conmoción que causó ver a estas dos estrellas, que además son dos de las más cotizadas y queridas del país, juntas, en una situación que sugería algo más que una simple amistad. ¿Pero qué tipo de situación? Pues, según los medios, fueron vistos en un restaurante muy conocido de Estambul, cenando juntos. Hasta ahí podría ser normal. Pero lo que llamó la atención, y lo que encendió todas las alarmas, fue que se les vio muy acaramelados. Se dice que hubo miradas cómplices, risas, incluso algunos besos. ¡Guau! ¿Se imaginan? Serine y Atay juntos besándose en público. Para muchos fans, fue como un sueño hecho realidad. Para otros fue una traición, una decepción. Y para otros simplemente una sorpresa mayúscula. A partir de ese momento, la especulación se desató. ¿Qué estaba pasando? ¿Eran solo amigos que se estaban acercando? ¿O había algo más? ¿Estaban empezando una relación? ¿Por qué lo mantenían en secreto? ¿Qué pasaría con sus respectivas parejas? La prensa turca, como era de esperar, se volcó a investigar. Empezaron a buscar fotos, vídeos, testimonios, cualquier cosa que pudiera arrojar un poco de luz sobre la situación. Los paparazzi, por supuesto, no se hicieron esperar.
Intentaron captar imágenes de ellos juntos, acosándolos en sus casas, en sus coches, en todos los lugares a los que iban. Y la información, poco a poco, se fue filtrando. Se supo que Serine y Aatai se conocían desde hace mucho tiempo, que habían trabajado juntos en algún proyecto, y que siempre habían tenido una buena relación, pero que nunca habían ido o más allá de la amistad. Sin embargo, en los últimos meses, la relación se había intensificado. Se dice que empezaron a pasar más tiempo juntos, a quedar en secreto, a intercambiar mensajes y llamadas. ¿La razón? Al parecer, ambos estaban pasando por momentos complicados en sus respectivas relaciones, y encontraron en el otro un apoyo, un consuelo, una compañía. ¿Pero qué pasó con sus parejas? Pues la respuesta es un poco complicada, y es donde la historia se pone más interesante. Tras la publicación de las fotos y la explosión de la noticia, las reacciones fueron diversas. El empresario con el que salía Serine, al parecer, no se tomó nada bien la noticia. Se sintió traicionado, humillado, y decidió romper la relación de inmediato. Se dice que hubo un gran escándalo, y que la situación llegó a ser insostenible. Por su parte, la actriz con la que estaba Aatai, bueno, ella reaccionó de forma diferente. Al principio se mostró dolida y decepcionada, pero luego decidió mantener la calma y esperar a ver qué pasaba. Se dice que intentó hablar con Aatai, que intentó entender la situación, pero que al final, también decidieron poner fin a su relación. En resumen, el 19 de septiembre de 2025, Serine y Aatai sacudieron el mundo del espectáculo turco, y no solo eso, rompieron dos relaciones sentimentales. La noticia fue un bombazo, un escándalo que llenó portadas, que generó debates en las redes sociales, y que puso a prueba la popularidad de los dos actores. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo continuó la historia? Pues aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Tras el escándalo inicial, Serine y Aatai se mantuvieron en silencio durante un tiempo. No dieron ninguna declaración, no hicieron ninguna aparición pública, y se refugiaron en sus amigos y familiares. Sin embargo, con el paso de las semanas, empezaron a dar señales de vida. Se les vio juntos en algunas ocasiones, en plan más casual, como si quisieran normalizar la situación. Y finalmente, después de varios meses de especulaciones, de rumores y de chismes, decidieron confirmar lo que todos sospechábamos. A través de un comunicado conjunto, Serine y Aatai anunciaron oficialmente que estaban juntos, que habían empezado una relación, y que estaban muy felices. Increíble. La noticia fue recibida con júbilo por muchos fans, que llevaban mucho tiempo esperando este momento. Y desde entonces han sido una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Han compartido fotos, vídeos, declaraciones de amor, y han demostrado que su relación es real y sólida. Y así es como termina esta historia, que comenzó con una noticia impactante, y que terminó con un final feliz. Serine y Aatai, dos estrellas, dos amantes, dos almas gemelas, que se encontraron en el camino, y que decidieron vivir su amor a pesar de todo. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos analizado a fondo la noticia del 19 de septiembre de 2025, que conmocionó al mundo del espectáculo turco, y que nos dejó a todos con la boca abierta. Hemos hablado de Serine, de Aatai, de sus parejas, de sus escándalos, y de su amor. Espero que les haya gustado este vídeo. A mí me ha encantado prepararlo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estos chismes, estas anécdotas, que nos hacen vibrar y que nos conectan con el mundo del entretenimiento. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, suscribirse al canal, y compartirlo con sus amigos. Y sobre todo, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Les gusta la pareja? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Qué otras noticias de celebridades turcas les gustaría que analizáramos? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus preguntas, todo lo que quieran. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.